estar aquí con ustedes este día que recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de todos los pecadores. Y es un gozo también que la iglesia del Señor se pueda reunir y cantar juntos como cantábamos a nuestro Señor, alabar juntos al Señor, escuchar su palabra, compartir juntos. Estoy seguro que es algo en lo que el Señor se goza porque Él nos manda a la unidad en Cristo. Y antes de comenzar con la exposición de la palabra esta noche, quiero que oremos para que el Señor pueda ser exaltado en este tiempo. Oremos, mis hermanos. Señor nuestro Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre, porque tú eres un Dios grande en misericordia. Tú eres un Dios de amor, de gracia, porque nos has salvado, Señor, a pesar de quienes éramos y somos. Te agradecemos, Padre, porque este día podemos reunirnos como tu iglesia, adorar juntos, Señor, traer nuestras vidas como un culto agradable a ti, Señor. Y podemos juntos también escuchar tu palabra, Señor. Por lo que yo quiero pedirte esta noche, Señor, que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando a través de tu siervo. Padre, que nuestros corazones puedan ser humildes en recibirla, Señor, y que tu nombre pueda ser exaltado en este tiempo, Señor, al tomar la Santa Cena también, al tener comunión los unos con los otros, Señor. Que sea tu nombre enaltecido, Señor, y engrandecido en este tiempo en medio de tu congregación, Padre. Obra en este tiempo, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mundo hoy, hermanos, está enamorado del amor. ¿Y qué quiero decir con esto? Todas las personas a través de las épocas quieren sentirse amadas, tienen un deseo por sentirse amadas y realmente este es un deseo natural y una expresión normal de todo ser humano. Tanto que a través de la historia se han escrito cientos de poemas, canciones acerca del amor, libros de grandes historias como Romeo y Julieta, cientos de películas inspiradas en todo tipo de amor, desde el amor romántico entre un hombre y una mujer, hasta el amor de un padre hacia sus hijos, o el amor entre hermanos, o el amor entre amigos. Y dentro de estas historias que hemos conocido porque hemos leído un libro, porque hemos visto una película, o porque conocemos la historia real de alguien, de un padre, por ejemplo, que ha dado su vida por su hijo. De pronto el hijo ocupaba un corazón y el padre estuvo dispuesto a entregar su corazón para que el hijo no muriera. Conocemos todo este tipo de historias, son bien famosas. Cuando sale una de la vida real, generalmente se hace película o se escribe un libro al respecto. Pero en este montón de historias que hemos conocido, ¿será que alguna vez hemos leído acerca de alguien que ha dado su vida por un enemigo? De alguien que voluntariamente entregó su vida por alguien que le odiaba, por alguien que no le caía bien, por alguien que le hacía mal. Este tipo de historias no las conocemos en Hollywood, no las conocemos en los libros porque no existen, hermanos. Generalmente uno da la vida por alguien a quien ama. Los padres que hay aquí estoy seguro que darían sus vidas por sus hijos, porque les aman. Pero morir por un enemigo, hermanos, requiere un amor sobrenatural. Requiere un amor sacrificial al extremo. Un amor asombroso que solo hemos visto y experimentado en una persona en la historia de la humanidad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 5, versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sus enemigos. Por eso hoy vamos a estudiar un versículo en el cual veremos las implicaciones legales de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Un pasaje que, aunque no menciona la palabra amor, tiene esta palabra escrita a lo largo de todo el pasaje. Hoy, en este versículo que vamos a estudiar, vamos a ver el amor más asombroso
que la humanidad ha visto. Y vamos a estar estudiando el versículo en 2 de Corintios 5, 21. Y si bien este es solo un versículo, en el poco tiempo que tenemos hoy, vamos solamente a rascar la superficie lo mejor que podamos. Porque si quisiéramos ahondar en este pasaje, hermanos, estaríamos aquí hasta el domingo de resurrección. Y sé que algunos tienen hambre. Así que vamos a hacer lo mejor posible para ver los elementos más importantes de este pasaje. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leerlo otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y para los que toman notas, vamos a estar dividiendo este pasaje en tres partes. Vamos a estar viendo primero la naturaleza de Cristo, después vamos a ver la obra de Cristo y después vamos a ver el propósito de Cristo. Porque este grande y maravilloso amor del cual vamos a hablar solo se pudo haber mostrado a través de una persona, y es nuestro Señor Jesucristo, el centro de este pasaje y el centro de toda la Escritura. Pero antes de entrar en el primer punto, hermanos, solo quiero mencionar que en el contexto de este pasaje, en los versículos anteriores de 2 de Corintios capítulo 5, vemos una palabra que se repite varias veces y es la palabra reconciliación. Y esta palabra reconciliación, para que se necesite una reconciliación, es porque antes tuvo que haber una relación rota, una relación quebrantada. Y esto es lo que había entre el hombre y Dios. Había una enemistad entre el hombre y Dios a causa del pecado. Romanos 3:23 dice que por cuantos todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Ese pecado que todos nosotros hemos cometido nos separa de Dios, nos hace su enemigo y nos condena a una eternidad en el infierno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros nacemos con una naturaleza de pecado que hemos recibido de Adán, por lo cual todos nosotros estamos en una enemistad en contra de Dios. Nacemos en una enemistad con Dios. Por eso, ahí en 2 Corintios capítulo 5, el Señor habla acerca de una reconciliación que debe de haber entre el hombre y Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, que es el último del capítulo 5 de 2 de Corintios. Y vamos a empezar viendo el primer punto, que es la naturaleza de Cristo. Y quiero que empecemos viendo este punto, hermanos, ya que aquel que pagara por los pecados de la humanidad tenía que tener cierta naturaleza. No podía haber cualquier persona con buenas intenciones que dijera: yo voy a pagar por los pecados de todos. Mátenme a mí y yo voy a pagar por los pecados de todos. Esa persona, ese sustituto que muriera por los pecados de la humanidad, tenía que tener una naturaleza específica. El único ser humano en la historia que llena este requisito, que llenó este requisito, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y primeramente veremos que este sustituto perfecto tenía que ser un hombre, tenía que ser completamente hombre. ¿Por qué Jesús tenía que ser hombre para llevar el pecado de los demás hombres? ¿Por qué Dios no solamente dio una oportunidad para que el hombre se arrepintiera, pidiera perdón y Él le perdonara? Porque el Señor no puede solamente pasar el pecado por alto, hermanos. Pensemos en una corte de justicia. Pensemos en el juez que tiene suficientes evidencias para culparle a usted de suficientes crímenes para darle cadena perpetua. Pero viene usted y se arrepiente, le dice: juez, yo me arrepiento, reconozco mis pecados, perdóneme. Y el juez lo deja ir, solo porque usted le pidió perdón. ¿Qué pensaríamos de un juez como ese? Que a pesar de tener todas las evidencias, le deja ir solo porque usted pidió perdón. Pensaríamos que es un juez corrupto, pensaríamos que es un juez que quiere congraciarse con las personas, un juez manipulable. Pero Dios no es así. La justicia de Dios, hermanos, tenía que ser aplacada, tenía que ser satisfecha.
Y eso solo se puede dar si alguien pagaba esa condena. Nosotros o un sustituto que dijera, yo voy a pagar por esa condena para que él pueda salir libre. Por eso ese alguien debía ser uno como nosotros. Debía ser un hombre como nosotros. Cristo debía ser el representante del hombre como un segundo Adán. De la misma manera, la salvación debía venir por un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y la importancia de la humanidad de Cristo también la vemos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir y nacer de una virgen y venir y nacer bajo la ley? Dice el versículo 5, para que redimiese o rescatase o comprase a los que estaban bajo la ley, que éramos todos nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este sustituto necesario, hermanos, tenía también que estar bajo la ley, así como todos los hombres, para que redimiera a todos aquellos que estaban también bajo la ley. Tenía que ser igual a nosotros. Y el hecho de que Jesús estuviera bajo la ley significa que Él también estaba sujeto a los mismos términos y condiciones que todos los demás hombres. No significa que Jesús se saltó la ley, más bien Él la vino a cumplir a cabalidad. Y solo alguien que cumpliera la ley a cabalidad podía ser ese sustituto que todos nosotros ocupábamos, ese sustituto perfecto. Y alguien que cumple la ley a cabalidad, hermanos, es alguien sin pecado. Alguien sin pecado. Y este sustituto necesario para morir por los pecados del mundo también debía ser uno perfecto, uno sin mancha, uno sin algo que le reprochen o sin ningún defecto. Uno en cuya persona y naturaleza no se encontrara pecado alguno. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, nunca se encontró defecto, mancha, pecado en Él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Recordemos ahí en el desierto cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús en ningún momento pecó y no lo hizo en ningún momento de su vida. Hebreos 7:26 también sigue hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero ¿por qué Jesús tenía que ser nuestro sumo sacerdote? Porque el papel del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos, es que él ofrecía sacrificios por el pueblo. Tenía que ofrecer todos los años sacrificios por el pueblo, pero también tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, porque él mismo era pecador. Por eso esos sacrificios no salvaban al pueblo, sino que esos sacrificios eran una representación, una sombra del Cordero perfecto que iba a venir, el que realmente sí podía salvar. Pero nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, cumplía a cabalidad ese sumo sacerdote necesario. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y es que Jesús, aunque era completamente humano como todos nosotros, nunca pecó. Era completamente inocente. Dice 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el hecho de que Jesús no tenía pecado, hermanos, era algo que hasta los incrédulos dieron testimonio de eso. No era un invento del cristianismo, no era un invento de sus discípulos. Realmente hasta los incrédulos vieron en Jesús esta naturaleza que no tenía pecado. Lo reconoció, por ejemplo, Pilato al cuestionar a Jesucristo. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegó Pilato? No encuentro ningún pecado en este hombre. No tenía por qué condenarlo. Lo mandó a Herodes, Herodes tampoco lo mandó de regreso porque no tenían por qué condenarlo. No encontraban pecado, no encontraban ningún crimen en Jesús.
también clavado ahí en la cruz, lo reconoció el ladrón en la cruz cuando reprendió al otro que le injuriaba. Y en Lucas 23:41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lo reconoció en ese momento. Con pocas horas de conocer a Jesús se dio cuenta que Jesús realmente era justo. Lo reconoció también uno de los centuriones que lo crucificó, ahí más adelante en Lucas 23, una vez que Jesús había muerto, cuando dijo, verdaderamente este hombre era justo. Los incrédulos, hermanos, reconocieron el carácter perfecto y sin mancha de Cristo. Y así tenía que ser para pagar por nuestros pecados. Tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha. Y esto se representa de una manera hermosa en el Antiguo Testamento, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El faraón, después de muchos intentos de Moisés y Aarón, con plagas que el Señor mandó para que dejara salir a su pueblo, seguía endureciendo su corazón y no quería dejar salir a Egipto. Finalmente el Señor dice, voy a mandar la última plaga que va a ser la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Ciertamente la plaga más dura de todas, porque esa muerte incluía el primogénito del faraón también y de todos los de Egipto. Pero el Señor en su misericordia iba a salvar a los hijos de Israel, por lo que les dio la instrucción de que cada familia debía sacrificar un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto. Y con su sangre debían rociar los postes de las puertas, para que cuando el Señor viniera y derramara su juicio sobre Egipto, pasara por alto las casas de los israelitas. Significa que si alguna casa no estaba cubierta con la sangre del Cordero perfecto, ciertamente el primogénito moriría. Y efectivamente fue lo que sucedió. Las casas de los hijos de Israel estaban cubiertas con la sangre del Cordero perfecto y el Señor los perdonó. Pero las casas de los egipcios no estaban cubiertas con la sangre y el Señor mató a todos los primogénitos, incluyendo al hijo del faraón. Y esto solo apuntaba a ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, nuestro sustituto, nuestro Redentor. El único hombre en la tierra, en la historia, hermanos, que ha sido sin mancha, totalmente puro y perfecto. Y esto solo es porque Él era Dios hecho hombre. Porque solo siendo Dios, Jesucristo pudo haber pagado también por nuestros pecados. Vimos primeramente que este sustituto necesario debía ser hombre, pero un hombre sin pecado. Y eso solo es posible si el mismo Dios se encarna y viene a habitar entre nosotros. Si el mismo Dios en su perfección toma la forma de hombre y viene a morar entre nosotros. Si Jesús no hubiera sido Dios, hermanos, entonces su muerte y su resurrección no tendrían el poder divino para salvar a la humanidad. Simplemente hubiera sido un loco más de los que decían ser Dios. Como Dios encarnado, Jesús fue capaz de ofrecer una solución completa y efectiva para el pecado y la separación de Dios, ya que tenía la autoridad divina para hacerlo. No era solamente un hombre, era también Dios, completamente hombre y completamente Dios. También porque tenía que ser Dios, tenía que ser ese sustituto necesario, Dios, porque Dios era el ofendido. Dios era el ofendido por nuestro pecado. Nuestro pecado y rebeldía, hermanos, principalmente es una ofensa en contra de Dios. Porque es su ley la que rompemos. Es a Él que afrentamos cuando nosotros pecamos. Nuestro pecado nos separa de Dios porque es a Él a quien ofendemos. Y cuando ofendemos a alguien, ¿quién es el único que puede perdonarnos por esa ofensa? La persona a quien ofendemos. Es la única persona. Yo no puedo perdonar a alguien por algo que otra persona hizo. Por eso Él tenía que ser Dios, porque es a Dios a quien enfrentamos cuando nosotros pecamos. Si yo le robo el dinero a alguien y esa persona me perdona, esa persona está aceptando cargar con los gastos de lo que yo le robé. Por eso tenía que ser Dios mismo el que pagara por nuestros pecados, porque es a Él a quien ofendemos. Entonces Jesucristo en su naturaleza debía ser un hombre, pero un hombre sin pecado. Y un hombre sin pecado significa que es Dios. Esto para llevar a cabo la demostración de amor más maravillosa, su redención en la cruz.
lo que nos lleva al segundo punto, la obra de Cristo. La segunda parte de 2 Corintios 5:21 dice, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Y la obra redentora de Cristo, hermanos, no empezó en la cruz. No fue allí donde comenzó esa obra, sino que en el momento en que por amor a nosotros, los pecadores, decide en su condición divina hacerse un hombre y descender a este mundo para hacerse uno como nosotros, que como vimos anteriormente era necesario que se hiciera como uno de nosotros para ser el sustituto perfecto en nuestro favor. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses describe a la perfección la humildad de Cristo al descender y hacerse un hombre como nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, hermanos, el creador del universo, el todopoderoso, autosuficiente, autoexistente, que no necesita de nada ni de nadie, eterno, sublime, majestuoso, decidió cometer el acto de humildad más grande que nosotros podemos conocer: hacerse un hombre como uno de nosotros. El Dios de la gloria, hermanos, el Dios majestuoso, decidió hacerse un hombre como nosotros. Lo más bajo que Él podía era hacerse un hombre como nosotros. Pero era necesario que Él fuera un hombre como nosotros, como lo vimos anteriormente. Y el hecho de que Jesús se haya despojado de sí mismo por pecadores como nosotros, no solo es el mayor acto de humillación, sino que también es el mayor acto de amor que alguien puede imaginarse. Nunca vamos a poder comprender este asombroso amor, hermanos. Nunca, nunca. La magnitud de este amor está más allá de nuestro entendimiento. Y el hecho de que ese Jesús se haya despojado a sí mismo no significa, como algunos piensan, que abandonó su divinidad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Lo que significa es que Él renunció a algunos privilegios de ser Dios, como ser la gloria celestial, esa relación eterna cara a cara con su Padre. También renunció a su autoridad independiente porque Jesucristo, cuando se hizo hombre, se sometió completamente a la voluntad de su Padre. También Jesucristo renunció a las riquezas eternas, porque la palabra dice, hermanos, que cuando Jesús estaba acá no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza. Jesús no tenía ningún bien material. Jesús no tenía dinero ni casas. No tenía absolutamente nada en lo que refiere a lo material. Entonces, en este gran acto de amor sacrificial, desinteresado, incondicional, el Señor de todo, dueño de todo, se humilló, tomó forma de hombre, nació de una virgen, nació en un pesebre, el lugar más humillante y pobre que alguien puede nacer, rodeado de estiércol de animales, y fue criado en todo de acuerdo a las tradiciones humanas, estando bajo la ley, cumpliendo la ley de Dios, pero también sufriendo cansancio, sufriendo dolor físico, sufriendo angustia, sufriendo hambre, frustración, para finalmente, dice el versículo 8 de Filipenses 2, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue allí en la cruz donde nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestro pecado. Eso es lo que el pasaje se refiere cuando dice, por nosotros se hizo pecado. Esto no significa, hermanos, que literalmente Jesús se convirtió en pecador o en pecado, como algunos también falsamente han declarado. Escuché en algún momento a un falso predicador decir de que Jesucristo en la cruz se convirtió en un ladrón, en un mentiroso, en un homosexual, en un acosador, en un adúltero, pero eso es no entender el texto y no entender la obra de Cristo. Porque si realmente Jesucristo se hubiera convertido en todas esas cosas, entonces en ese momento hubiera dejado de ser el Cordero perfecto que necesitábamos para nuestra redención. Él mismo se hubiera vuelto pecado
y en ese momento hubiera dejado de ser Dios. En el momento en que Jesús se hubiera vuelto un pecador, Él hubiera dejado de ser Dios, y no solo eso, sino que Él también hubiera estado condenado por su pecado. Jesucristo en ningún momento, hermanos, se volvió un pecador, sino que cargó con nuestro pecado. Jesús no se convirtió en un pecador, pero sí fue tratado como un pecador por el Padre, ya que la ira de Dios que debía ser derramada sobre cada uno de nosotros fue derramada en su totalidad en la persona de Jesucristo, como un criminal, como un pecador. Aunque era el único inocente, sin pecado, sin mancha, completamente justo en su naturaleza. También podemos entender esto si vemos el pecado representado en una túnica. El Señor Jesucristo agarró la túnica de nuestro pecado y se la puso encima, para que Él ahora fuera identificado como el pecador que debía recibir la ira de Dios y no nosotros. Pero no significa entonces que en ningún momento el pecado se volvió parte de la naturaleza de Cristo, sino que solo se vistió con una túnica de nuestro pecado para ser Él el que pagara. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: Cristo no era culpable y no se le podía culpar, pero fue tratado como si fuera culpable, porque tuvo la voluntad de estar en el lugar del culpable. Sí, no solamente fue tratado como pecador, pero fue tratado como si Él mismo hubiera sido pecado. Esta es una declaración sorprendente. El que no tenía pecado fue hecho para ser pecado. Hermanos, ¿acaso hay algún amor más grande y sorprendente y asombroso que este? Jesucristo, el justo, en una implicación legal, se hizo pecado, es decir, recibió la condena que nosotros debíamos pagar para que nosotros fuéramos justos delante de Dios. ¿Quién más sino un Dios lleno de gracia, lleno de amor, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia? ¿Quién más sino solo un Dios que te ama al extremo con un amor que nunca podrás comprender? Por eso cantábamos al principio, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el más grande amor, que el inocente muera por los culpables, el justo por los injustos. Lo vemos también claramente profetizado por Isaías 700 años antes. Ahí en Isaías 53, versículo 4, dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. John MacArthur dice: la ira de Dios se desató sobre Él hasta saciarse, y el requisito justo de la ley de Dios fue cumplido a la perfección para beneficio de aquellos en cuyo lugar murió. Hermanos, solo pensemos cuánto amor se necesita para que el eterno Hijo de Dios se despoje de su gloria para venir a morar con viles pecadores como ustedes y como yo, y de paso ser humillado como el más peligroso criminal. Cuánto amor se necesita para que el único inocente de toda la historia haya sido colgado en un madero, así como colgaban a los asesinos más peligrosos y más culpables, sufriendo el escarnio, las burlas de los que lo odiaban, la traición de aquel que decía amarle, la negación de aquel que le decía que nunca lo iba a abandonar, aunque todos los demás lo abandonaran. Cuánto amor se necesita para morir por aquellos que decían amarle, pero al final todos lo abandonaron, todos corrieron de miedo esa noche antes de que Jesús fuera crucificado. Cuánto amor se necesita para derramar hasta la última gota de sangre por aquellos que algún día le íbamos a dar la espalda, por aquellos que algún día le íbamos a rechazar, por aquellos que algún día íbamos a preferir el pecado antes que a Él. Cuánto amor se necesita para que el Cordero inocente, sin mancha, sin defecto, sin pecado, entregara su cuerpo completo como sacrificio en esa cruz.
y dejara que la ira de Dios completa fuera derramada sobre él, para que no fuera derramada sobre los hombres, sobre los pecadores. ¿Cuánto amor se necesita? Solo el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solo ese amor, hermanos, puede haber llegado hasta un extremo de esa manera, de esa magnitud en favor de nosotros los pecadores. Es el amor más grande, asombroso, inigualable, indescriptible, sorprendente, sobrenatural. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra de Dios, hermanos, en Cristo Jesús, en favor de nosotros. Pero la obra de Cristo no terminó en su muerte, sino que al tercer día resucitó. Y no vamos a ahondar en este tema porque el domingo lo vamos a estar viendo más ampliamente, pero es importante que tengamos en mente, hermanos, que la obra de Cristo no terminó en la cruz, sino que Jesucristo resucitó al tercer día, lo que confirmó que su obra redentora realmente tenía validez. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces su sacrificio hubiera sido en vano. Estuviéramos nosotros todavía muertos en nuestros pecados y Él estuviera muerto también, confirmando que no era nadie, no era quien decía ser. Pero no fue así. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder entre los muertos para vencer no solo el pecado, sino que también la muerte y a Satanás. Gloria a Dios que resucitó nuestro Señor Jesucristo y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, los que por fe hemos adquirido la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Esta es, hermanos, la maravillosa obra de nuestro Señor en nuestro favor. En favor de los pecadores, en favor de aquellos que nunca le íbamos a buscar porque no tenemos nada bueno que nos haga buscar al Señor. Y por último vamos a ver el propósito de Cristo. ¿Por qué Jesucristo murió esta muerte tan horrorosa? ¿Qué sucedió en el momento en que Él cargó con nuestros pecados en la cruz? Dice la tercera parte de 2 Corintios 5:21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El propósito de la obra redentora de Cristo en la cruz era darnos su justicia. Y esto lo entendemos mejor cuando vemos las implicaciones legales de lo que sucedió. Ya vimos anteriormente que Jesucristo era inocente, el único inocente, y nosotros, todos nosotros, culpables. Pero en la cruz sucedió un sorprendente intercambio. El Hijo de Dios, sin culpa, sin mancha, sin pecado, al morir en esa cruz estaba imputando en nosotros. Esta palabra imputar significa atribuir algo a otra persona o transferir algo a la cuenta de alguien más. Estaba imputando en nosotros, los culpables y los pecadores, su justicia. Esa justicia perfecta, necesaria para poder tener nosotros una relación con el Padre. Esa justicia que por nuestros propios méritos nunca hubiéramos podido alcanzar, porque por más que intentáramos, nuestra naturaleza pecaminosa no nos dejaba alcanzar esa justicia. A causa de que, como dice Romanos 3:10, no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga el bien, no hay nadie que busque a Dios. Nadie, hermanos, nadie puede por sus propios méritos alcanzar la justicia que Cristo transfirió a nuestro favor en la cruz del Calvario. Esa justicia sin la que nadie puede siquiera tratar de acercarse a Dios. Esa justicia que nos era necesaria obtener, que solo podía suceder si era transferida o imputada en nosotros. La justicia de alguien que no fuera culpable. Era la única justicia que nos podía salvar. Y el único, como vimos anteriormente, que llena ese requisito es nuestro Señor Jesucristo. Pero porque la justicia necesaria no podíamos alcanzarla por nuestros propios esfuerzos, nos tuvo que ser imputada la de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la que es de Dios por la fe. Así como Dios
vio en Cristo nuestro pecado, hermanos, y lo castigó por ese pecado, vio en nosotros la justicia de Cristo y nos salvó por esa justicia. Ven qué maravilloso intercambio hubo en la cruz. Por eso cantamos, aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio que por gracia salvos sois. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en Él. Soy declarado inocente por los méritos del único inocente. Los méritos de Cristo en esa cruz. Decía también un autor, ya que Cristo no fue hecho pecado por algún pecado inherente en Él, así tampoco somos hechos justos por la justicia inherente en nosotros, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Qué gran y maravilloso misterio, hermanos, que ahora somos justos delante de Dios porque Cristo nos ha dado su justicia. Entonces, cuando Dios le mira a usted que está en Cristo, ya no mira su pecado, sino que mira la justicia de Jesucristo imputada en usted. La justicia que Jesucristo le transfirió ahí en la cruz a usted. Por eso es que usted puede ser justo delante de Dios, no por sus méritos, sino porque la justicia de Cristo le ha sido dada a usted. Esa es la implicación legal que sucedió en la cruz del Calvario. Ya no más culpable, ya no más condenación. Ahora soy justo por la justicia que por gracia hemos recibido. Por la gracia de Dios manifestada en su Hijo en esa cruz. Por eso nuestro Señor al final de su vida, en sus últimas palabras dijo, consumado es. Ya está hecho. Ya está terminado, ya no es necesario ofrecer sacrificios, ya no es necesario hacer todos estos ritos que solamente eran una sombra del Cordero perfecto que había de venir. Él ya había culminado su obra redentora ahí en la cruz cuando murió y dijo, consumado es. Esto es todo, no necesitan nada más. La sangre ya fue derramada, el precio ya fue pagado, la justicia ya fue imputada en nosotros. Hermanos, esta justicia es la que nos salva, la que nos da también la confianza de acercarnos a Dios confiadamente, la que es nuestra por la fe en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Por eso, si hoy estás aquí y no has recibido la justicia de Cristo, si no habías comprendido que tu pecado te separa de Dios, que éste te condena al infierno y que necesitas ser rescatado de él, pero que Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida en esa cruz para darte salvación, para borrar tus pecados, para cargar con ellos de manera que tú puedas salir libre. Si no habías comprendido esto, yo te llamo hoy a que te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Jesucristo, que es el único que puede salvarte y darte vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, Jesucristo es la resurrección y la vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el agua viva, la puerta, el único camino al Padre. Jesucristo es nuestro buen pastor. Él es el pan de vida, es la luz del mundo, es la vid verdadera, es el Salvador de nuestras almas. Ese es Jesucristo. Ven a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. No le rechaces más. Ven a Cristo y sé salvo de tus pecados. Pero Dios, hermanos, no solo nos salva con el propósito de que ya no estemos más en condenación, sino para que seamos adoptados como sus hijos y que como hijos vivamos para Él. Y esto no está explícitamente en este pasaje, pero sí está a través de todas las Escrituras. Y a los que estamos en Cristo, esta gran obra redentora de Jesucristo debe llevarnos a la alabanza, a la oración, a la obediencia, a que rindamos nuestra vida al Señor, porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Ese amor asombroso del que hemos estado hablando, hermanos, se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito, y este pasaje nos dice el propósito para que vivamos para Él. Allí mismo en 2 Corintios 5, unos pasajes antes del 21,
El apóstol Pablo le dice a los Corintios en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo derramó su sangre, entregó su cuerpo entero hasta el final de su vida, no para que vivamos para nosotros mismos, no para que vivamos complaciendo los deseos de nuestra carne, no para que vivamos para cumplir nuestros sueños, o para que vivamos para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para enriquecernos aquí en la tierra. No, hermanos, Cristo murió la muerte más horrenda para que vivamos para Él y solamente para Él. Es el único propósito de nuestra vida, vivir para Cristo, entregar nuestra vida a Él, obedecerle a Él. Atrás queda el vivir para nosotros. Eso lo hacen los incrédulos, hermanos. Vivir para satisfacer mi carne. Pero si hemos sido alcanzados por este gran amor, entonces nuestros deseos, nuestros anhelos cambian. De manera que ahora vivimos para Dios. Para esto fuimos rescatados. Para esto fuimos redimidos. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Somos llamados a vivir vidas en obediencia a aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso quiero exhortar primeramente a los niños que hay aquí, honren al Señor en su escuela, obedezcan a sus maestros, honren a sus padres, obedezcan a sus padres, porque para esto murió Cristo. A los jóvenes, obedezcan a sus padres, guárdense de las pasiones juveniles, guarden su corazón y honren al Señor con las energías que el Señor les ha dado. Si estás en Cristo hoy, Él murió para que vivas para Él. Sé ejemplo en tu colegio. No te dejes arrastrar por las malas influencias o por lo que hacen tus compañeros. Sé luz, porque para eso murió Cristo. A los solteros, honra a Dios con tu soltería. Cristo murió para que vivas para Él. Aprovecha tu carrera, tu tiempo, para servir al Señor con todo lo que tienes. No caigas en los engaños de Satanás. Si el Señor no te ha permitido y concedido el matrimonio, es para que aproveches tu soltería, para vivir para Él, para servirle a Él. A los casados, honremos al Señor con nuestros matrimonios. Este gran amor de Dios del que hemos hablado hoy, mostrado en el sacrificio de su Hijo, en beneficio de su novia, la iglesia, es lo que debemos reflejar nosotros en nuestros matrimonios. Hermanos, para esto murió Cristo, para que vivamos para Él, para que nos entreguemos completamente a Él, para que rindamos nuestra vida a Él. Recordemos todos los días este glorioso intercambio en que el justo, el Hijo de Dios, se dio por los injustos, los pecadores que somos nosotros. Y demos la gloria a Dios por su obra en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Padre, por esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, no había nada en nosotros para que tú nos escogieras para ser tus hijos, Señor, sino que por gracia, antes de la fundación del mundo, nos escogiste para ser santos y sin mancha delante de ti. Ayúdanos a recordar, Padre, este glorioso intercambio, que el inocente, el Hijo de Dios, se dio por nosotros los pecadores, los que solo merecíamos la condenación, la separación de ti, Señor, una eternidad en el infierno. Gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en esa cruz y cargó con nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir su justicia y poder tener una relación contigo y acceso libre a ti, Señor. Gracias por tan grande amor. Gracias por un amor tan asombroso e incondicional. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.